Cuando Dios guarda silencio. Vamos a observar hoy en Job el capítulo 23, el secreto de Job que destruye la teología de la prosperidad. Bienvenidos a Maravillosa Creación, el espacio donde la erudición bíblica, los descubrimientos de la arqueología y el corazón pastoral se encuentran para transformar tu vida diaria. Un podcast dedicado al estudio profundo de las Escrituras desde una perspectiva teológica. Viajemos al corazón de la historia para descubrir cómo la providencia divina puede rescatar a alguien del abismo más profundo. Consideremos el siguiente enunciado. ¿Y si el mayor acto de amor de Dios fuera precisamente el silencio que más te duele? Job 23 nos introduce en una de las tensiones más profundas de toda la Escritura. El paso del eje horizontal de los discursos agotadores de los amigos de Job hacia el eje vertical de una confrontación honesta con Dios. Job ya no quiere más teorías, quiere al juez. Ya no desea explicaciones humanas, argumentos, debate, anhela la presencia divina. El capítulo posee una estructura progresiva en espejo: búsqueda de Dios, imposibilidad de hallarlo, confianza en que Dios sí lo conoce y finalmente reverencia ante su soberanía. La escena se mueve en el trasfondo cultural de la antigua tierra de Uz, probablemente vinculada a las regiones del actual sur de Jordania y nombre de Arabia. No existe evidencia arqueológica directa que identifique a Job como personaje histórico individual, pero la geografía cultural y las costumbres descritas encajan notablemente con el antiguo cercano oriente del segundo milenio antes de Cristo. Job comienza confesando que su queja sigue siendo amarga. El hebreo sugiere una tensión entre rebelión y amargura, revelando que el verdadero problema no es doctrinal, sino relacional, cuando declara su deseo de encontrar la silla o morada de Dios, busca una audiencia judicial celestial. La crisis no es simplemente el sufrimiento. La crisis es que el sufrimiento parece provenir del mismo Dios que ama. La sección central de este tema contiene una de las declaraciones más extraordinarias de la Biblia. Él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. El verbo hebreo ba'an, probar, aparece en forma kal y describe el examen meticuloso de metales preciosos. Job ignora completamente la reunión celestial de los capítulos iniciales, ¿la recuerdas? Pero percibe algo fundamental. No está siendo destruido, está siendo refinado, así como el oro. Cuando afirma haber guardado las palabras divinas más que su o porción asignada, utiliza un término relacionado con decreto, estatua o ración establecida. La palabra sugiere que la voluntad de Dios vale más que la supervivencia misma, aun cuando busca hacia el oriente, occidente, norte y sur sin encontrarlo, reconoce que Dios sí conoce cada paso. Aquí el conflicto no es solo humano, es espiritual. La teología de Elifaz defendía una retribución mecánica. Si sufres es porque pecaste. Job desmonta esa idea, también destruye anticipadamente el evangelio moderno de la teología de la prosperidad. ¿Has oído hablar de él? En la
perspectiva teológica, el sufrimiento de Job debe entenderse dentro del gran conflicto cósmico, donde el santuario celestial revela que el universo entero observa la vindicación del carácter de Dios y de sus hijos. La autora cristiana Elena G. de White señala repetidamente que las pruebas desarrollan un carácter apto para la eternidad. Al llegar a los versículos finales, aparece la palabra ok nuevamente. Esto como una porción asignada, indicando que incluso el dolor tiene límites bajo la soberanía divina. El verbo kun, en hebreo, implícito en la determinación divina, expresa firmeza irreversible. Dios no improvisa, Dios gobierna. Este capítulo es una miniatura, un bosquejo del juicio final. Job desea presentarse ante el tribunal divino, convencido de que será escuchado. Allí surge una poderosa tipología de Cristo, nuestro Goel y Fiador celestial, quien en Hebreos intercede perpetuamente por nosotros. Lo que Job anhelaba, nosotros lo conocemos plenamente en Jesús. Desmond II, el enfermero adventista que bajo fuego enemigo en Okinawa siguió descendiendo una y otra vez por el acantilado para rescatar soldados heridos mientras repetía: Señor, ayúdame a salvar uno más. Cuando Job caminó sin comprenderlo todo, pero confiado en el carácter de Dios, como se presenta en Apocalipsis capítulo 12, 13 y 14, muestran el mismo escenario ampliado: un pueblo probado, acusado y finalmente vindicado ante el universo. ¿De qué lado estás realmente? Cuando Dios parece distante, sigue caminando. Cuando el cielo calla, sigue confiado. Cuando no encuentres respuesta, aférrate al carácter de Cristo. Más fuerte, más profundo, más alto, porque el fuego nunca tuvo como propósito destruir el oro. La fe madura no consiste en ver la mano de Dios, sino en confiar en el corazón de Dios cuando su mano parece escondida. Amado Padre Celestial, Señor Jesús, nuestro intercesor eterno, sostenga nuestras manos, nuestra fe, mientras usted es vindicado en el santuario celestial. Permítanos permanecer fieles hasta la victoria final, como usted lo obtuvo en la cruz del Calvario. Que así sea. Amén. Gracias por acompañarnos en este episodio de Maravillosa Creación, Huellas de su Amor. Si este viaje por la historia y la teología y los escritos de la autora cristiana Elena G. de White han enriquecido tu vida espiritual, te invitamos a suscribirte y compartir este episodio con alguien que necesite recordar hoy mismo que la misericordia de Dios no tiene límites. Recuerda, no importa cuán pesadas sean tus cadenas, Cristo ya pagó el precio para hacerte libre. Que el Señor te bendiga y te guarde.